Hola. Estábamos tu mamá y yo hablando de cosas Sí. que ya que un día te las contaré. Bueno, Magle, una Oye, cosa. estoy seguro que no la estoy enamorando. Sí, no te Ganas preocupes. no me, ganas no me faltan, pero de veras que no la estoy enamorando. No te Nos preocupes. estamos con... No te preocupes. Pregunta. Mira, la Sí. siguiente pregunta es: ¿cómo definirías el sonido de un tocadiscos? Siempre sé que eras un amante del sonido y te ponías a explicar muchas cosas y bueno, puedes hablarnos algo sobre eso. Bueno, muy sencillo. Primero, el rango de frecuencia. Cuando tú tengas un equipo de música, sea lo mismo un gramófono que un magnetofón, cualquier equipo, en este caso ya con la digitalización, vea el rango de frecuencia. Si tú tienes un equipo de 20 a 20.000 hercios, no, ya estamos hablando de calidad. Porque tiene, para poder oír baja frecuencia, está supuestamente lógico todo el rango de la voz humana, de la parte intermedia, y tienes la alta frecuencia que te da la definición, el siseo, te da todos esos detalles que le llamamos alta fidelidad o que se le llamaba alta fidelidad. A partir de ahí, el primer tocadisco que yo hice, lo hice con una unidad de cuarzo, que era lo que se usaba en aquella época cuando yo era niño. Los discos eran de 78 revoluciones por minuto. El rango de frecuencia que lograban grabar aquellos discos era alrededor de 19.000 Hz. Pero me obsesionó una cosa, que parece que yo soy uno de esos raros locos que nada más habla de eso. Tú sabes desde niño lo que más me impresionó de los tocadiscos. No. ¿Por qué a los discos les entraba ruido? ¿Qué era lo que hacía que en inglés se le llamara scratch? Scratch. ¿Por qué los discos le entraba el ruido? Cuando yo iba a la tienda con mi familia y mi mamá me compraba un disco, por ejemplo, de música infantil, y yo lo ponía en el tocadiscos, se oía fabuloso. Y cuando ya empezaba a darle uso, todavía la aguja no había tocado el material del disco, era el ruido. Y ahí fui descubriendo que había que tener, primero, el peso que le caía a los discos. Después se inventó un sistema de disco que era ortofónico. El ortofónico, que es un nombre muy apetecible, sobre todo para los que no conocen cuál es el significado, porque te da cierta... Cuando tú hablas de ortofonía, tú dices, eso tiene que ser algo importantísimo. Y lo único que es que la aguja caiga perpendicular en el disco. Eso es lo que significa la ortofonía. Es decir, todo lo que sea perpendicular, que Sí. incida en una superficie con ángulo de 90 grados, Entiendo. es un orto. Sí. Y los discos pasaron del sistema de aguja inclinada a aguja ortofónica. Bueno, pues me obsesioné tanto con el ruido de los discos que desarrollé un método. Fíjate que no te digo que lo inventé. Magles, déjame Sí. una interrupción, por favor. ¿Cómo conseguían, porque se me ocurre un problema, cómo conseguían que la aguja no se clavase en un sistema de 90 grados, de ángulo de 90 grados? Con el peso. Con el peso. Cuando tú disminuyes el peso del estilete, la aguja no se clava, pero además, aunque para ti la aguja termina en punta, cuando tú coges un microscopio y le ves la punta de una aguja, la aguja es helicoidal y no tiene filo. Termina en una punta con agudeza, no con filo. Por eso no araña el disco inmediatamente. Claro. La aguja, en la medida en que se va gastando el diamante,
es que va cogiendo el desgaste, es el que raya la superficie de la estría. Entonces, perdóname, entonces la punta la punta que toca el surco, el carril del disco. No, el surco no, la estría. La estría. La estría, el surco es lo que separa una estría de otra. Ah, entiendo. Vale. Cuando toca la estría, o vamos a decirlo para un lenguaje menos técnico, digamos, el relieve, la superficie del disco, esa punta es de diamante entonces. De diamante. Vale. Es el mejor material para usar en las agujas de los tocadiscos. Vale. Habían tres tipos: el diamante, el zafiro y otra que duraba creo que 20 horas, que era como un chrome, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Yo la verdad es que compré una o dos veces agujas de ese tipo, porque había que cambiarlas constantemente. Las de diamante eran las mejores y eran 100 horas de reproducción continua. Y al cabo de las 100 horas, sí, ya se empezaban a deteriorar en cuanto al audio, ya no te daban la misma calidad. El fabricante te garantizaba 100 horas de uso. Magles, esa aguja, ¿cómo retransmite las vibraciones o la lectura del relieve en impulsos eléctricos? ¿Cómo es ese proceso? Muy sencillo. Cuando tú tienes un tocadiscos, la llamada unidad fonocaptora, es decir, donde va metida la aguja, si es de cristal, es la que menos rango de frecuencia tiene, esa no es profesional. El cuarzo, con que la hace, sí, aprovechan la característica del cuarzo. El cuarzo, cuando tú lo doblas, genera electricidad. Si eso tú lo pones en una aguja que entra en un disco que hace vaivén, va de un lado hacia otro, sí, es como si tú doblaras el cuarzo, y el cuarzo genera una electricidad que a través de un amplificador tú lo haces audible. Pero las mejores unidades no son de cuarzo, son magnéticas. Tienes una bobina de alambre dentro de un imán. Exactamente, sí, conozco el principio. Conozco el principio de la bobina dentro del imán. Bueno, la bobina que siendo electrificada genera el campo magnético. Ese campo magnético, en vez de ser ambiente, la aguja del tocadisco, al entrar en la estría, le induce a ese campo magnético lo que está en la estría de él. Por eso la reproducción es de tan buena calidad. Y por eso la electrónica moderna, con la digitalización, tú puedes oír una grabación que inicialmente se hizo con sistema analógico y sin embargo ahora la estás oyendo digital y la oyes mejor incluso. Pero en realidad se hizo por un sistema magnético. En el caso de la aguja y de los tocadiscos, era una inducción a través de la aguja, del vaivén de la aguja. Magles, y llegó a ver la audifonía, yo tenía aquí discos cuadrafónicos de la RCA Victor. Esa compañía en el año 1958 llegó a grabar discos cuadrafónicos en que no solamente era el vaivén de la aguja, sino era la subida y la bajada de la aguja dentro de la estría. Porque la estría, que es lo que graba, es el hueco. El surco es lo que separa una estría de otra. Por tanto, la aguja tiene que entrar en el material, vamos a llamarle plástico, con que se fabrica el disco. Y ahí el vaivén, el pulso, es lo que genera el audio. Por eso también se logró grabar discos con imagen. En España
había lugares que yo recuerdo donde un long plane del tamaño de un long plane, 12 pulgadas, y te daban, creo que eran 8 o 10 minutos de imagen. Esto fue una cosa muy moderna en la década de los 60, quizás 70. Pero eso se desechó porque imagínate cuántos discos tú tendrías que tener, cuántos long play para ver un programa de media hora. Claro. No era viable. Como es ahora las grabaciones digitales que yo tengo aquí en la mano. La de un teléfono que tiene más de 200 números musicales, que bajé de internet, una amiga me hizo ese favor, y yo lo pongo en el radiecito digital y se oye formidable. Lo amplifico en los amplificadores que tú sabes que yo tengo y se oye fabuloso. Maglet. Sí. Sí. No, continúa. Cierra esta parte cuando lo consideres. Adelante. Bueno, pues muy sencillo. Después que me obsesioné con el ruido de los discos, estudié seriamente, como si fuera un médico, por qué coge ruido un disco. Y logré desarrollar una técnica muy fácil de demostrar. Yo tengo grabaciones aquí en la casa de programas de la década del 40, cuando yo hice aquel programa que no sé si te acordarás, que se llama algo muy especial. Yo hice... Es un programa de música donde creo que tengo alguna noción de él. No solo de música. Por ejemplo, en ese programa que duraba 1 hora y yo lo hacía en Radio Ciudad de La Habana, también lo transmitieron otras emisoras. Ese programa tenía la gran ventaja que yo podía entrevistar a un artista, llevarlo a mi programa, pero ya no en vivo, sino a través de una grabación. Cogía los programas de la época, del año 40, no importa lo viejo que fueran, en placas de aluminio se grababa en esa época, como si fuera un long plane. Imagínate un long plane, una larga duración, en placas de aluminio, que las había de cristal, de aluminio y de cartón, de esos 3 materiales. Y las grabaciones que aquí empezaron a botarla en Cayo Cruz, porque no le daban valor a eso, y después que se quemó el Moscú, el antiguo Montmartre, que le pusieron Moscú después, cuando cogió candela, sacaron muchas de las cosas que habían ahí en los sótanos, que era el archivo del ICR, y lo empezaron a amontonar, y como algunos dirigentes en este país no tienen ni la menor idea de lo que dirigen, pues a alguien se le ocurrió botar eso en Cayo Cruz, que era ¿cómo se llama? El basurero de La Habana. Un vertedero. Me dice tu mamá que es el basurero de La Habana. Y ahí empezaron a botar los discos. Y yo, como no tenía automóvil, ni nadie me siguió en ese momento para recordar las cosas. Tú a salvar tú la cultura. A salvar tú la cultura. Recogía los discos, después los traía para acá, para la casa, le daba tratamiento y te garantizo que he logrado obtener más de 500, 800 o 1000 cintas magnetofónicas con programas de Tamacú, por ejemplo de Richard Montaner, Mejor que me calle, un programa fabuloso, pero tú lo oyes sin un ruidito. Yo te garantizo que cuando yo te ponga uno, el día que te lo ponga, tú vas a decir, pero esto te grabó ayer. No, te estoy hablando de años 47, 48, 50. Wow. Cuando no existían en Cuba grabadoras magnéticas, eran discos. En las emisoras de radio lo que se grababa era en placas de aluminio, fundamentalmente. ¿Un disco de placa de aluminio? Un disco de placa. Tengo todavía placas. Tengo, te las puedo mostrar. Y se ve el aluminio. Bueno. Incluso tengo una placa que estoy mirando de
Celia Cruz con la Sonora Matancera, que lo pasé a cinta. Tengo el sonido directo con el ruido que hacía y después del tratamiento que yo le hice, cómo desaparece todo el ruido y se oye perfectamente. Porque incluso me han pedido que done, ¿oíste la palabra? Me han pedido que done. La palabra ha sido donar, ¿verdad? Y tú sabes que esa palabra para nosotros tiene un significado tremendo. Sí. Porque después que te consideran loco, te consideran estúpido, que te botan de los centros de trabajo porque es adaptado o un penetrado ideológico. Después que te aplican todo eso, cuando haces algo como ponerle las patas a los transistores, porque los transistores rusos, no sé si tú te acordarás, que se oxidaban y perdían las patas porque Cuba es un país muy húmedo. Y entonces yo desarrollé un método para ponerle la pata a los P214, que eran casi siempre los transistores de audio que se fastidiaban. Y yo los cogía, los barrenaba con un taladro que traje de Japón. Bueno, me volvía el hombre malo. Y le ponía las patitas otra vez y funcionaban los transistores. Soviéticos. En Eduardo García Delgado me empezaron a bochar y tuve que aguantar casi una hora sin protestar, que me dijeran, mira, ese compañero que está ahí, ve y habla con él, que él es el que le pone la pata a los transistores. Cuá, 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 cuá. Al día siguiente, cuando llevé los transistores, que todavía los tengo, lo bajo, si te puedo mandar esa fotografía. Adelante. Fue así, es verdad, que yo le puse la pata a los transistores, y eso fue en 1980, cuando en Cuba no había ni un transistor para arreglar un radio. Y yo cogía los transistores que botaban en los consolidados, los arreglaba y se los regalaba, sin cobrarle un centavo a nadie. Nunca cobré ni un centavo, ve como me atero. Nunca le cobré por arreglar un televisor, ni un tocadiscos, ni una grabadora, un kilo a nadie. No hay quien se me pare delante a decirme, usted me cobró tanto. Ahora, por arreglarte un televisor, ¿cuánto tú crees que vale un flybank? 3.000, 3.500, un tubo de pantalla, 18.000 pesos. ¿Tú concibes que alguien pueda vender un tubo de pantalla en este precio? ¿Te podrás imaginar cómo están la gente para tener un televisor funcionando? Si no tienes a alguien que te mande 4 pesos de afuera, dime cómo tú logras mantener un equipo electrónico hoy arreglado, funcionando en tu. Magles, ¿qué porcentaje de la población cubana tú crees que tiene todavía televisores en blanco y negro, ya sean chinos o soviéticos? Mira, voy a repetir la frase de tu mamá, porque tu mamá oyó tu pregunta y me dijo desde la sala la mayoría, y yo me incluyo dentro de esa mayoría. Yo no sé si tú recordarás que yo tuve 16 televisores en el cuarto. Yo me acuerdo, tú tenías un cuarto abarrotado de televisores. Yo fui el primero que tuvo un televisor en colores en esta cuadra. Y cuando yo nací, mi mamá en el año 1950 compró un Motorola en todo el reparto Martín Pérez, que es donde estamos. Nunca había habido un televisor, a no ser en la emisora 1010, que los transmisores estaban en Vía Blanca, que ahí tengo una fotografía de esa época donde están los vecinos del barrio alrededor de un televisor, porque ahí se puso el primer televisor que hubo en este barrio, en todo San Miguel del Padrón. Y yo todavía tengo los Caribes funcionando. Tienes los Caribes funcionando. Tu mamá se acercó ahora al Caribe que está en la sala y está funcionando este televisor. Bueno, tenemos que explicar un poco qué es un Caribe. Un Caribe, hasta donde mi conocimiento llega, es la marca. En realidad es un televisor soviético, que fue el primer televisor que hicieron los soviéticos con transistores. Se ensamblaba aquí en Cuba, venía en las cajas hecho en piezas. Los primeros vinieron hechos de allá, pero
comenzaron a fabricar los televisores. Ahí fue donde se le puso Caribe. Eso en la Unión Soviética se llamaban Electron 216 o 218, no recuerdo bien el número, pero eran Electron, la marca allá en Rusia. Cuando yo hablo de la Unión Soviética me estoy refiriendo a Rusia fundamentalmente. Claro. Y los tubos de pantalla, alguien me dijo que se fabricaban en Checoslovaquia, en blanco y negro en aquella época. Y aquí venían los componentes de distintos lugares y muchas familias, como tu mamá me recordó, usaban o pintura o pañuelos colores, se le ponía delante al tubo de pantalla para que cuando pasara se vieran con cierto colorido. Madre mía. Por eso habían personas, no te vayas a reír de esto, yo nunca le cobré un centavo a nadie, pero más de una persona me vino a buscar para que con plumones le pintara los tubos de pantalla líneas horizontales para cuando ellos encendieran el televisor lo vieran en color. Eso es real, aunque parezca increíble. En Cuba durante muchos años, sobre todo por allá por 1980, sí, 80 y 80 y años duró eso, la gente pintaba con pintura los tubos de pantalla en blanco y negro y veían la televisión en que las personas estaban como presas. Quizás a lo mejor esto tiene una imagen, bueno, tú le das el calificativo que pero sí, como si la gente estuviera presa. Claro. Tú sabes que en prisión siempre se ponen los trajes que usa la gente, son de raya. Y las verjas son cabillas horizontales con algunas verticales que las aguantan. Sí. Pues así eran los televisores en Cuba en color. Eso me recuerda alguna anécdota que he contado en la novela de Alma y Rebelión, que como íbamos de niños y te acuerdas que habían las tiendas, primeras tiendas que abrieron para extranjeros, en dólares. Sí. Que sí. Recuerdo que ¿Te acuerdas cómo se llamaban? No me acuerdo de los nombres. La shopping. Decíamos la shopping. Sí. La mayoría de la gente no sabía ni que shopping es eso en inglés, pero le decían la shopping. No, ya. Bueno, pues sí. Me acuerdo que íbamos de niño y no habíamos visto nunca esas envolturas de chocolates, de tantas cosas. Y esperábamos a que alguien comprase algo. Entonces se comía una galleta alguien, algún extranjero, o un zumo de algo, y lo tiraba en la calle. Es cierto. Y entonces los niños íbamos y cogíamos eso y lo mirábamos asombrados y tal, porque no lo habíamos visto, y lo coleccionábamos en unos libros. Sí. Llegaron a ver álbumes con las etiquetas. Sí, exactamente. Yo te llevo muchos años para que tú veas esa anécdota que tú haces, que viviste. Bueno, pues yo viví las cajas de fósforo. En Cuba llegó al principio de la revolución a no haber fósforo. ¿A no haber? Cuando se empezaron a fabricar fósforo. Ah, fósforo, sí. Fósforo, para encender la candela no había. Claro, sí. Y encendedores. Bueno, yo tengo un encendedor que me regaló Florentino García, el dueño de la tienda California y Flogar. Están en la Habana todavía y se sigue llamando Flogar esa tienda. Porque mucha gente, y yo diría que la inmensa mayoría, no saben que Flogar significa Florentino García. Es el nombre del dueño de la tienda. Y fíjate, tantos años se sigue llamando Flogar. Por ese hombre me dio una fosforera. Me la regaló cuando se fue de este país. Porque yo jugaba con sus uñas en la casa. Sí. Con mucho respeto, que por ahí imaginar la época. Mi tío, Antoñico, era su chofer y trabajó con él en California. Y ese hombre hizo una tienda que costó más de $3 millones.
gracia, tengo los libros de él guardados aquí en la casa de economía, de cuando él se puso a estudiar economía. Tengo incluso algunas ropas de él que todavía guardadas en los closets, trajes que me regaló. Es decir, yo he tenido la gran suerte, Paco, y por eso quizás me dilate en la conversación y pierda un poco el sentido, porque tú me estás trayendo tantos recuerdos y quiero hablarte de tantas cosas que a lo mejor se me ve un poco perdido en la conversación, fuera de contexto, como me dice ahora tu mamá, No, que me dejo llevar por los recuerdos. está bien así, está bien así, está bien así. Vale, está bien. Sí, no te preocupes. Mira, no es por tristeza, pero me siento los ojos nublados. Claro, Porque es la vivencia. Lo que estoy sintiendo no es cuento, lo que te estoy contando no es la narración de uno que se lo imagina, es lo que yo viví. Y yo hice un álbum de niño con cajas de fósforo, porque los fósforos, después de perderse, empezaron a salir en colores, y a mí me gustaron tanto que hice un álbum con colores en verde, amarillo, rojo. Y cuando empezaron a faltar los fósforos, mi mamá me dijo, hasta aquí llegó la colección. se acabó el... Se acabó la colección de fósforos. Pero bienvenida sea, pero bienvenida sea. Claro, me lo permitió de niño, pero en cuanto triunfó la revolución y empezaron a faltar los fósforos, ya tú sabes, para encender el gas, porque esta era una de las pocas casas en todo el reparto que tenía cocina de gas. No porque fuéramos millonarios, es que a mi mamá era muy limpia, ese tipo de persona que es obsesiva, compulsiva con la limpieza. Sí. Y aquí todo tenía que estar limpio. Yeah, El baño parecía un punto de paquete. Bueno, ¿te acuerdas cómo era esta casa? Y Magle. la cocina. Magle, fantástico. Hacemos otro receso. Ahora te llamamos otra vez. Sí. Un abrazo. Yo estaba tomando el tiempo, yo sabía que estaba parado.